Bueno, y este ya es el capítulo número 5. Entonces vamos a tratar de completar las ideas porque es bien importante ya cerrar el cuadro. Esto sería infinito de otra forma. Sin duda, durante milenios la humanidad necesitó, es decir, las sociedades altamente organizadas de la antigüedad necesitaron de las religiones para lograr un orden social adecuado y estable. Eso, de una forma o de otra, en algún momento de la historia ha intentado ser revertido a través de la iluminación, es decir, los movimientos a partir de la Revolución Francesa que intentaron revertir este proceso y dar paso a una sociedad menos dependiente de la religión, más dependiente de la razón y del hombre mismo. No obstante, pronto han aparecido sucedáneos y esos sucedáneos han intentado de una forma o de otra esconderse detrás de la ciencia para lograr fines muy similares a los que lograba la religión. Después de un siglo XX donde dos sistemas totalitarios trataron de obtener el dominio mundial, esto es el comunismo y el fascismo, a su caída comenzó con un auge enorme, esto que hoy día llamamos neoliberalismo. Y este neoliberalismo que al principio nos pareció una gran esperanza para la humanidad se ha convertido en un fiasco total. Después de la crisis del 2008 todo ha ido en marcha atrás, guerras y más guerras incontenibles, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha sido realmente un desastre. No solo un desastre por lo que ha pasado, sino por sus objetivos, que parece al final llevarnos de seguirles la corriente hacia una forma de neofeudalismo, bien peligrosa por cierto, con ausencia por supuesto de democracia, pero disfrazado de democracia, de una democracia inservible, pero un disfraz que le va a servir como careta para continuar su dominio. Y es que este neoliberalismo también tiene su religión, una religión completamente falsa, pero que se nos ha hecho vender como cierta y además ha sido disfrazada de ciencia, y es la ciencia económica. Es decir, se nos pinta una matrix, un proceso social que no puede ser evitado gracias a una voluntad casi divina llamada leyes de la economía. Y cuando analizamos de cerca esas leyes de la economía, nos damos cuenta que esas leyes de la economía no son más que leyes cuadradas a puertas cerradas por una élite mundialista y no por leyes naturales que obligan realmente a los sucesos tal y como acontecen. Así pues, escondido detrás del prestigio de la ciencia, se nos ha fabricado una economía falsa que nos lleva a considerarla como un Dios con la misma potencia y fuerza que un Dios y con la misma voluntad indoblegable que pudiera tener un Dios. Y se nos hace ver que tenemos que doblegarnos, que no hay nada que hacer desde el punto de vista humano frente a la grandeza de ese Dios que es omnipotente y todopoderoso, cosa que realmente dista mucho de ser. La economía pudiera ser de muchas formas diferentes. Las finanzas, que es el verdadero engendro escondido detrás de esa supuesta economía, pudiera ser completamente diferente. Pero se nos hace ver que nada más que hay una forma. Y esto nos lleva a la idea de que dado que un Dios llamado economía quiere las cosas de esa forma, pues esto nos aboca a un sistema realmente tan dictatorial como los otros, pero mejor disfrazado. En vez de un dictador decirte lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, o si no te castiga con fuerte reprimenda, pues sencillamente se fabrica este Dios que en teoría te lleva hacia un lugar determinado y bueno, fuerzas muy inteligentes escondidas en sus oficinas a puertas cerradas, pues van alando los cordelitos de la historia para que las cosas sucedan según pareciera que la economía a través de su mano invisible nos va dirigiendo. Así pues, una vez superadas las dos grandes
bloques dictatoriales del siglo XX, vemos que de pronto surge a la caída de todo ese mundo de dictadura abierta, esta dictadura cerrada pseudocientífica que nos lleva por el camino que desean a través de supuestas leyes económicas prefabricadas. Bueno, y para disfrazar el descaro de la crisis ingenierizada del 2008, pues este mundo ha sido sumergido en guerra tras guerras y estamos pendientes de cosas completamente irreales para nuestros tiempos. Es decir, estamos frente a una guerra religiosa de un corte no muy diferente a las de la Edad Media, con las cruzadas, etcétera, etcétera, y estamos participando de ellas a través de un sistema de ingeniería social. Esto ha sido, señores, ingenierizado. Ninguna de estas cosas ha sucedido de casualidad ni por casualidad. Hemos sido retrotraídos literalmente a un neofeudalismo de una forma o de otra, es decir, una estructura donde ya cada vez la atmósfera se ve más enrarecida, el ciudadano cada vez se explica menos dónde está, cada vez entiende menos dónde está, porque durante X tiempo, pues concebimos el mundo como un mundo de progreso científico y natural. Y de pronto, pues vemos realmente, real y literalmente, a ir caminando hacia épocas superadas. De espanto, señores, esto de que después que la humanidad fue creciendo a través de la ciencia, hemos obtenido tantos logros científico-técnicos, la humanidad cada vez se asentaba más en ideas de progreso social a través de la ciencia, de la tecnología, de los avances sociales, etcétera, etcétera. De pronto vernos sumergidos en este nuevo caldo de cultivo que claramente nos está alando por los pies hacia abajo. Y es que cuando usted ve que en este momento estamos luchando por Jerusalén como ciudad sagrada y generando todas estas situaciones tan extrañas, habiendo tantos problemas reales en el mundo por resolver, tantas situaciones especiales que la ciencia y la tecnología pudieran resolver sin mucho esfuerzo, estamos sumergidos en un sistema que no termina de una guerra para comenzar la siguiente o estar envueltos en un problema para comenzar el siguiente. Esto es sencillamente alucinación pura, es decir, es una vergüenza para la humanidad estar en el siglo XXI luchando guerras religiosas que no nos llevan a ningún lugar, sencillamente. Conceptos ya aparentemente superados han vuelto a la palestra como si fuera en el día de hoy en nombre de textos bíblicos, de actitudes de diferentes grupos religiosos, etcétera, etcétera. Y todo esto está enmascarando los verdaderos problemas que tiene la humanidad en este momento y hacia dónde se nos está llevando. Es decir, en mi opinión, esto de luchas religiosas, etcétera, etcétera, no es más que una máscara para mantener a la gente entretenida mientras se nos lleva por el camino que esta gente desea llevarnos. Así pues, olvídense los objetivos bíblicos de Jerusalén, que si Jerusalén pertenece a este, que si le pertenece al otro, que si esto, que si lo otro. Lo que existe realmente es un proceso de distracción para llevarnos a un nuevo paradigma con una religión unificada mundialista, que va a ser un sincretismo de todas las religiones actuales. Y el que no entre en este sincretismo sencillamente será eliminado de la palestra. Siguiéndonos los textos bíblicos, todas estas cosas serán enmascaradas y enmascaradas y enmascaradas para hacernos aparecer que se sigue un ordenamiento ancestral dado por textos sagrados, etcétera, etcétera, cuando realmente estamos viviendo en un mundo donde se nos está fabricando un paradigma artificialmente y se está escondiendo detrás de estas guerras religiosas. Yo creo que no existe otra cosa que no sea esto, por mucho que le demos la vuelta y le demos la vuelta y le demos la vuelta. El siglo XXI, señores, no era para esta situación. El siglo XXI era para avances técnicos, para avances científicos, para la conquista de nuevos mundos, etcétera, 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 y una humanidad preocupada realmente por los problemas de hambruna, etcétera, etcétera, que tenemos en este momento, y no por estas nimiedades amplificadas a través de credos, etcétera, etcétera, para provocarnos estas guerras religiosas absurdas. En fin, por supuesto,
Según la forma en que usted, de creencia que usted tenga, lo que usted piense, su cultura, su educación base, ¿entiende? Usted pensará lo que yo estoy diciendo de una forma o de otra, pero la realidad, esta señora, el siglo XXI no era para este tipo de cosas. El siglo XXI no era para volver a la Edad Media. El siglo XXI no era para volver a etapas ya ampliamente superadas en épocas pasadas. El siglo XXI era de prosperidad, de ciencia, de buena educación, y nuestra educación porquería, y mucho menos de una televisión tan asquerosa como la que tenemos en este momento, que estaba haciendo el cerebro a nuestros jóvenes y deformándolos en lugar de formarnos. Toda esta tecnología podría haber sido utilizada para la formación y la educación integral de los hombres de las nuevas generaciones. Y está siendo utilizada para todo lo contrario, sencillamente para deformarnos, para envolvernos, para tupirnos, para engañarnos, para cualquier cosa, menos para lo que su potencial daba de positivo para la humanidad. Y eso nos da un índice de cuán aviesas son estas fuerzas que están detrás de esta globalización que está intentando cogerse el mundo. Si esta globalización fuese buena y bien dirigida, yo sería el primero en apoyarla. Lo que sencillamente sus claros signos nos dan que están muy mal dirigidas y muy mal conformadas, lo suficiente como para espantarnos de lo que nos va a tocar en un futuro de seguir por este camino. Bueno, creo ya por ahora haber agotado este tema de las élites. Nos decidimos a no meternos en temas históricos directos, demostraciones históricas, internet está llena de estas cosas, búsquenlo ustedes mismos, sino a puntualizar y observar sobre datos específicos, sobre puntos específicos de lo que está sucediendo para hacer despertar a la gente y darnos cuenta que se nos está sumergiendo en estas guerras religiosas por gusto, buscando determinados fines mayores que lo que aparentemente son, de una simple toma de una ciudad, de que si la ciudad para tal, de que la ciudad para cual. Esto sencillamente es una distracción más y no otra cosa. Bueno, creo ahora sí haber agotado este tema y comenzaremos con otros temas.